Bienvenidos a Luchaverse, el canal donde la lucha libre cobra vida. Imagina esto, un hombre enmascarado, un guerrero invencible que no solo dominó los rings de México, sino que cruzó océanos y fronteras para llevar el espíritu de la lucha libre a cada rincón del planeta. ¿Quién fue ese pionero que inspiró a generaciones de luchadores y se convirtió en una leyenda global? Hoy, respondemos a la pregunta, ¿quién fue el luchador mexicano más internacional? Prepárate para un viaje épico a través de la vida de Mil Máscaras, el hombre de las 1000 máscaras. ¡No te lo pierdas! Vamos al principio, amigos. Nacido el 15 de julio de 1942 en San Luis Potosí, México, Aarón Rodríguez Arellano creció en un mundo donde la fuerza y la disciplina eran todo. Desde joven, Aarón era un atleta nato, practicaba judo, donde obtuvo un cinturón negro, y levantaba pesas como si fueran plumas. Soñaba con competir en los Juegos Olímpicos, pero el destino tenía otros planes. En los años 60, el mundo de la lucha libre mexicana, conocido como lucha libre, estaba en auge. Figuras como El Santo y Blue Demon ya eran ídolos nacionales, pero faltaba alguien que llevara esa pasión más allá de las fronteras. Aarón fue entrenado por el legendario Diablo Velasco, un maestro que forjó a muchos grandes. Su debut profesional fue en 1965 en Guadalajara, bajo el nombre de Ricardo Durán. Pero pronto llegó el momento de la transformación. Imagínense, un productor de cine vio potencial en él y le propuso un personaje mítico. Así nació Mil Máscaras, el hombre de las 1000 máscaras, un superhéroe enmascarado criado por científicos para ser el atleta perfecto. ¿Por qué 1000 máscaras? Porque cada una representaba una faceta de su invencibilidad, un símbolo de misterio y poder que cautivaba al público. En sus primeros años en México, Mil Máscaras luchó en arenas como la Arena Coliseo y la Arena México, bajo la promoción de la empresa mexicana de lucha libre, AMLL, ahora CMLL. Era un heavyweight con una condición física impresionante, pero lo que lo diferenciaba era su estilo innovador. Introdujo movimientos aéreos como la plancha y el tope suicida, que en ese entonces eran revolucionarios. No era solo fuerza bruta, era agilidad, técnica y carisma. Rápidamente se convirtió en un favorito del público, enfrentándose a rudos extranjeros para defender el honor mexicano. En 1966 ganó su primer título importante, el Campeonato Nacional de Peso Semipesado, que defendió con ferocidad. Pero Mil no se limitaba al ring. En 1966 protagonizó su primera película, titulada simplemente Mil Máscaras, donde interpretaba a un huérfano convertido en superhéroe. Esta fue la chispa que lo catapultó a la fama nacional. Las películas de luchadores eran un boom en México en esa época, y Mil Máscaras se unió a la ola, apareciendo en más de 20 filmes junto a otros íconos como El Santo y Blue Demon. Películas como Las momias de Guanajuato o Mil Máscaras vs. los vampiros mezclaban acción, horror y comedia, convirtiéndolo en un ídolo cultural. Imaginen a niños y adultos llenando cines para ver a su héroe enmascarado derrotando monstruos y villanos. Esto no solo aumentó su popularidad en México, sino que plantó las semillas para su expansión internacional. Mil Máscaras no era solo un luchador, era un símbolo de la identidad mexicana, un defensor del bien contra el mal, y así, con una base sólida en su patria, estaba listo para conquistar el mundo. Ahora, pasemos a la segunda escena, la invasión de Estados Unidos. En 1968, Mil Máscaras cruzó la frontera y debutó en el Olympic Auditorium de Los Ángeles, bajo la NWA Hollywood Wrestling. Esto fue un hito, amigos. En esa época, los luchadores mexicanos eran vistos como exóticos o heels, rudos, pero Mil rompió el molde. Llegó como un técnico puro, un héroe que ganaba con habilidad y no con trampas.
Su primer feudo fue contra Ernie Ladd, un gigante americano, y lo venció con su signature move, el Flying Crossbody. El público angelino, lleno de latinos, lo adoptó inmediatamente. Pronto, Mil se convirtió en una estrella en la costa oeste. Ganó el NWA America's Heavyweight Championship 3 veces, defendiéndolo contra leyendas como Black Gordman y The Great Goliath. También formó equipos memorables, ganando el NWA America's Tag Team Championship con Alfonso Dantes y Rey Mendoza. Pero su impacto iba más allá de los títulos. Introdujo el estilo aéreo de la lucha libre a audiencias americanas que estaban acostumbradas a grapples y slams. Movimientos como el Suicide Dive asombraban a todos. En 1972 llegó el momento cumbre. La World Wrestling Federation, WWF, ahora WWE, levantó la prohibición de luchadores enmascarados en Madison Square Garden, Nueva York. Mil Máscaras fue el primero en pisar ese ring sagrado. El 18 de diciembre de 1972, derrotó a The Spoiler en un match épico. Imaginen la escena: el Garden repleto, luces brillantes y un mexicano enmascarado levantando los brazos en victoria. Esto abrió puertas para futuros luchadores latinos. En los años siguientes, feudeó con Superstar Billy Graham por el WWF World Heavyweight Championship. Aunque nunca lo ganó, sus matches eran legendarios. Mil también luchó en Texas, ganando títulos como el NWA Texas Tag Team con José Lothario. En 1990, apareció en WCW enfrentando a Cactus Jack, Mick Foley en Clash of the Champions. Su presencia en E.U. no solo lo hizo famoso, sino que popularizó la lucha libre. Revistas como Pro Wrestling Illustrated lo nombraron el luchador más popular del año en 1975. Y no olvidemos sus películas. Muchas se distribuyeron en EEUU, atrayendo fans no hispanos. Mil Máscaras se convirtió en un puente cultural, mostrando que un mexicano podía ser una superestrella global sin perder su esencia. Su éxito en Norteamérica probó que la lucha libre mexicana tenía un lugar en el mundo, inspirando a figuras como Rey Mysterio y Eddie Guerrero. ¡Qué legado! Tercera escena: El Oriente llama. En 1971, Mil Máscaras debutó en Japón con All Japan Pro Wrestling, AJPW. Su primer match fue en Tokio contra Kantaro Hoshino, y lo ganó con estilo. Japón en esa época idolatraba a luchadores como Rikidozan, pero Mil trajo algo nuevo: el high flying. Movimientos como la plancha y el tope suicida eran desconocidos allí, y él los introdujo, influenciando a toda una generación. Su feudo más famoso fue contra The Destroyer, Dick Baya, en los 70s. En 1971, en un triangular en México, desenmascaró a El Halcón, y luego repitió la hazaña en Japón sometiendo a The Destroyer. Ganó el PWF United States Heavyweight Championship y lo defendió ferozmente. En 1983, ganó el January 2 Korakuen Hall Heavyweight Battle Royal. También formó equipo con su hermano Dos Caras para ganar el Tokyo World Tag Team Championship. El impacto de Mil en Japón fue profundo. Luchadores como Satoru Sayama, Tiger Mask, han dicho que sin Mil no existirían estrellas como Jushin Liger o Último Dragón. Él fue el puente entre la lucha libre y el puro resu japonés, mezclando estilos. Apareció en eventos masivos, y su máscara se convirtió en símbolo de exotismo y respeto. Mil no solo luchaba, educaba al público japonés sobre la cultura mexicana. Sus visitas regulares en los 70s y 80s lo convirtieron en un ícono allí, y hasta hoy es recordado como el pionero latino en Asia. Además, Mil extendió su influencia a Puerto Rico, luchando en la World Wrestling Council, WWC, contra Carlos Colón y otros. Ganó títulos locales y participó en feudos intensos. Su carrera internacional lo llevó a defender títulos en Guatemala, ganando el ALLL World Heavyweight Championship. Mil Máscaras no era un turista, era un conquistador que adaptaba su estilo a cada cultura, ganando respeto global.
Su habilidad para ser un babyface universal sin heel turns lo distinguía. En Japón, aprendió a fusionar grapples con vuelos, enriqueciendo su arsenal. Esta escena muestra cómo Mil no solo exportó la lucha libre, sino que la evolucionó mundialmente. Cuarta escena. El legado que perdura. Mil Máscaras no se retiró joven. Luchó hasta los 76 años, retirándose en 2019 en Acapulco. En sus últimos años hizo apariciones esporádicas, como en 2013 para su 50 aniversario, teaming con otros en un six-man tag. Ganó innumerables títulos: IWA World Heavyweight, que aún defiende, WCWA World Tag con Jeff Jarrett y más. Fue inducido al WWE Hall of Fame en 2012 por su sobrino Alberto Del Rio, al Professional Wrestling Hall of Fame en 2010 y otros, pero su legado va más allá de cinturones. Mil popularizó la lucha libre globalmente como el primer enmascarado exitoso fuera de México sin ser heel. Influenció a luchadores mundiales, y su familia continúa el linaje. Hermanos Dos Caras y Psicodélico, sobrinos como Alberto Del Rio. En México apareció en estampillas postales, simbolizando orgullo nacional. Sus 20 películas lo hicieron un ícono pop, y su refusal a job, Purder Clean, protegió su imagen mítica. Hoy, Mil es la leyenda viviente. Inspiró la diversidad en wrestling, pavimentando el camino para latinos en WWE. Sin él, la industria sería diferente. Reflexionemos. ¿Quién más llevó la máscara mexicana a Madison Square Garden, Tokio y más? Mil Máscaras fue el más internacional, un embajador que unió culturas a través del ring. Y así concluye nuestra épica historia sobre Mil Máscaras, el luchador mexicano más internacional de todos los tiempos. ¿Te inspiró su viaje? En Luchaverse traemos estas leyendas a la vida para que revivas la pasión de la lucha libre. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para más contenido sobre luchadores icónicos, análisis de matches y noticias frescas. Comparte en comentarios quién es tu luchador mexicano favorito. Gracias por unirte y recuerda, en el ring de la vida, sé como Mil, invencible y legendario. Hasta la próxima, Luchaverse fans.